Nosotros tenemos un problema de fragmentación social. La Argentina se está partiendo en dos, ya se partió en dos en realidad. Nosotros somos de una época en la cual siempre había pobres en Argentina, pero había sensores de movilidad. O sea, el que hoy era pobre por ahí mañana no era pobre, y estaba la certeza casi absoluta de que nuestros hijos iban a estar mejor que nosotros y que nosotros estábamos mejor que nuestros viejos y nuestros viejos mejor que nuestros abuelos. Esa certidumbre de movilidad social ascendente se rompió en Argentina. Y en Argentina hay gente que venía antes sí, claro, siempre hubo gente que iba por el carril rápido de la autopista y gente que iba por el carril lento. Desigualdad hubo siempre. Pero ahora estos que iban por el carril lento se cayeron y van por la colectora. Y la colectora es de tierra, tiene agujeros, ya no conecta. Antes vos cada 2-3 kilómetros podías subir, había alguna posibilidad de subir si hacías las cosas bien. Ahora no hay en Argentina. Y se está produciendo en la educación un proceso que está generando una fragmentación social brutal en Argentina. Por ejemplo, hay competencia por matrículas. Entonces hay colegios en la ciudad de Buenos Aires donde vos pagás una cantidad de plata por chico, que vos decís, ¿qué hacen adentro de la escuela? ¿Estarán diseñando un cohete para ir a la luna? Deben aprender eso los pibes, porque no hay posibilidad sino de justificar que vos le cobres $1 millón por mes a un chico en una escuela o $2 millones. Hay escuelas que incluso cobran un poco más. La única razón por la cual cobran eso es para asegurarse de que los que no son de esa misma clase social ingresen a esa escuela. Entonces, ¿qué fenómeno se está empezando a generar cada vez más en Argentina? Que se cristalizaron las clases sociales. Los hijos de los pobres van con pobres, los hijos de los ricos van con ricos a la escuela. Y eso es tremendo, porque eso entonces genera una sociedad partida, polarizada, que va a tener violencia más tarde o más temprano, que no puede crecer, nunca puede haber una sociedad que funcione bien partida en dos. Y la única forma de volver a unir esa sociedad es que nosotros tengamos la capacidad de reconstruir una escuela pública que funcione. Aunque reconoce que la política puede ser desagradecida, Martín Tetaz no lamenta haberse involucrado. En esta entrevista exclusiva con Quorum, el economista y ahora diputado nacional despliega su visión pragmática sobre los asuntos que dominan la agenda nacional. Sin embargo, más allá de los debates económicos y políticos a los que no escapa, dirige su mirada hacia un tema que considera fundamental y que, a su parecer, no ha recibido la atención adecuada por parte del gobierno nacional: la educación. Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros rompemos el hielo de una manera conocida. Rompan hielo, rompan lo que quieran. Es una pregunta capaz filosófica y a mí me gusta que traten de primero responderla en pocas palabras y luego lo extiendan. ¿Qué es la justicia para vos? Tengo un experimento hermoso, te va a encantar, que seguramente lo conoces, para contártelo mejor, pero es un amalgamador social, un principio básico de convivencia social. Ese sería el resumen, ¿no? Hay un experimento que seguramente lo has visto que se llama, el título del paper es Monkeys Reject Unequal Pay, ¿no? Los monos no están de acuerdo cuando el pago es injusto. Entonces le empiezan a hacer participar a unos monitos que están en un laboratorio de un juego en el cual los premian dándoles o bien una rodaja de pepino que no les gusta tanto, o bien una uva que les gusta más, ¿no? Entonces primero es medio al azar, entonces les va tocando medio parejo, pero después sistemáticamente el investigador empieza a sesgar la repartija y le da más de las uvas a uno de los monitos y más el cucumber al otro monito, ¿no? Y entonces el monito primero empieza a avivarse de que algo está mal, de que no puede ser porque siempre liga cucumber él y el otro liga siempre uva, y dice. Y en un momento ya no tolera más el monito y se recalienta y quiere romper la caja y hacer un escándalo todo, porque a pesar de que le gusta, no tiene nada de malo el pepino, le gusta, pero no entiende por qué al otro mono son injustos, es una situación injusta. O sea, te quiero mostrar que no es ni siquiera una construcción cultural nuestra. Uno podría pensar, bueno, surge de, uno puede ir hasta el derecho romano o más atrás, pero no es una cuestión cultural nuestra. Está en nuestros propios instintos la búsqueda de justicia, y eso es porque somos animales sociales. En sociedades que no son animales sociales, no importa un poco, cada uno se las arregla, el que consigue las cosas se las apropie, chau, y si se las puede afanar al otro se las afana, tema terminado. Pero en grupos que viven, en especies que viven en sociedad, la justicia es clave, porque si no hay justicia, entonces se rompe el vínculo social. Interesante. Tu mamá es abogada y vos economista. Sí, era abogada, lamentablemente envidio mucho a los que todavía tienen a los viejos, hay que cuidarlos. Pero sí, mi vieja era abogada y mi viejo escribano.
Y yo tuve una tendencia, me decían vas a ser abogado porque siempre me peleaba con los profesores, tenía como una búsqueda de justicia, ¿no? Era como el justiciero en el colegio, pero en algún momento es como que sentí cuando tuve que tomar la decisión de la carrera que iba a ser el hijo de, si era abogado, y que me iba a costar armar una carrera por un lado, y por otro lado, justo yo soy radical, y para todo radical, que el gobierno de Alfonsín terminó mal en lo económico, siempre fue un desafío. ¿Qué había pasado en ese gobierno y qué hacer para que no vuelva a pasar en Argentina? Y la historia de Argentina siempre con inflación y con todos estos problemas era como un argumento muy fuerte para dedicarme a eso, así que me terminé metiendo más en la economía. Pero me gusta el derecho, o sea, no, por supuesto, tengo que ser respetuoso, no puedo ponerme a discutir con alguien que tiene una formación en derecho, pero digamos que para ser economista creo que tengo algo de, si bien en la facultad tenés derecho constitucional, administrativo y algunas cosas así, me interesa mucho, y más ahora también por mi rol en el Congreso tengo más interés por las cuestiones legales, ¿no? Una síntesis tuya sería el libro Economía para Abogados. Esa es la consecuencia de un fracaso. Yo tuve un fracaso muy grande porque justamente mi vieja era profesora universitaria, y a mí una cosa que siempre me gustó es siempre dije, cuando quiero ser profesor yo también. Y empecé ayudante alumno muy chico, a los 20 años ya era ayudante alumno de una cátedra, y fui hasta que me gradué. Y ni bien me gradué, me anoté en un concurso. El primer concurso que se abre era Economía Política en la Facultad de Derecho, una materia de la Facultad de Derecho de La Plata. Bueno, me presenté, me fue bien, enseguida me pusieron con un adjunto, yo daba las prácticas un día a la semana. Y claro, me consideraba bueno dando clases, los alumnos les gustaban mis clases, se llenaban cuando daba clases en económica, me ponían bien en las encuestas, me iba bien, era un buen docente. Cuando empecé a dar clases para estudiantes de Derecho, para estudiantes de abogacía, fue un fracaso total. O sea, los pibes me tiraban con tomate, me decían, mirá, no, se nota que le pones ganas, pero no te entendemos nada. O sea, cuando yo empezaba a poner el primer gráfico en el pizarrón, o hacer una ecuación, no sé, la teoría cuantitativa del dinero para explicar la inflación, por ejemplo, los tipos se quedaban con los ojos y decían, no, es que no entendiste que nosotros justamente estudiamos Derecho porque no queremos saber nada con los números. Entonces yo, ese fracaso rotundo que tuve el primer año como profesor en la Facultad de Derecho, cuando terminó el curso, dediqué todo el verano a escribir un libro y dije, tiene que haber una forma de comunicar la economía que no sea con fórmulas, que no sea con gráficos. Entonces escribí un libro que se llama Economía para Abogados, justamente, que el objetivo era hacer un libro todo con ejemplos del derecho y sin fórmulas, sin gráficos, no tiene un solo número todo el libro, y ahí encontré ese tono. Después mi sorpresa fue que ese es el mismo tono que después usé en los medios para divulgar, o sea, el argentino promedio es abogado. Mi mamá tenía esta frase medio en broma que decía, y cuando le preguntaban si era abogado, decía, sí, unos pocos argentinos no lo son, decía medio en broma porque es como siempre fue una de las carreras más masivas, ¿no? Así que es cierto, en general en Argentina tenemos muy mala formación en matemática, no le gusta, por algo la mayoría de la gente elige carreras sociales y muy poca de la gente elige carreras técnicas o científicas, y entonces el tono que tenía que buscar, que era un tono sin números, sin gráficos, más con ejemplos, finalmente resultó ser el mismo tono que el de la divulgación, así, pero empezó con un fracaso. A través de un fracaso conseguiste un éxito. Absolutamente. ¿Cómo comunicarle al pueblo tus ideas? Sí, yo creo que además esta es una sociedad que sobrevalora el resultado, ¿no? Sobrevalora el resultado. La base de la meritocracia está en el resultado, y el resultado es importante en promedio, a la larga, ¿no? Pero en cada una de las circunstancias que vos enfrentás, vos vas a hacer de estas entrevistas muchas. En promedio seguramente la vas a hacer bien y por eso estás sentada acá y te ves bien, pero alguna vas a fallar, no pasa nada. Y has fallado en tus relaciones personales, has fallado en tus relaciones laborales, has fallado en tu proyecto. Uno falla permanentemente, entonces la falla es más bien una consecuencia bastante normal de los números pequeños. Uno en grandes números se nota cuán bueno es. En el promedio de la facultad, si vos sos un estudiante de 6 puntos, 7 puntos, ese promedio dice mucho de vos, pero la nota de un solo examen no dice nada de vos. Es más, nosotros que somos profesores sabemos que en un examen vos le preguntás ¿cuántas cosas le puedes preguntar? 10 cosas le puedes preguntar, más si el examen es escrito. El tipo puede, ¿de cuántas preguntas posibles? De 1 millón de combinaciones de exámenes posibles que se podrían haber armado. Justo hay uno, por ahí el tipo invocó yo tenía un compañero de la facultad, no voy a decir el apellido para no quemarlo, que preparaba las bolillas impares. El tipo se presentaba con la bolilla impar. Entonces, cuando tenía suerte y le tocaban las impares, era una luz, sacaba 8,
Y cuando no tenía suerte y le tocaban las pares, sacaba 2, no tenía nota, nunca tenía un 5 el tipo. O sea, o era un 8 o era un 2. Entonces a veces ni el 8 ni el 2 decía nada sobre lo que era realmente la formación que tenía él. El promedio a la larga seguramente sí. ¿Valió la pena incursionar en la política habiendo sido un profesional reconocido? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo siempre pensé, yo hice política cuando era chico, militaba en la Juventud Radical, en la Franja Morada, después en la universidad. Siempre me interesó la política porque es la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Y sobre todo cuando las cosas están tan mal. Si hubiera nacido en Suecia, por ahí no hubiera hecho política nunca. Se me hubiera dedicado a la academia, hubiera seguido tal vez en los medios, pero no me hubiera dedicado a la política. Pero el día que tomé la decisión que me invitaron y que tomé la decisión de hacer política, fue un sábado a la mañana, que yo prendía la televisión y la discusión era en el canal, mirá cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Te estoy hablando del 2021, principio del 2021, la discusión era si el próximo presidente iba a ser Máximo Kirchner, o si en realidad por ahí estaba demasiado crudo todavía, entonces mejor que era Kicillof el próximo presidente y Kirchner en la próxima, ¿no? Yo en ese momento dije, si no me meto yo, si no nos metemos todo lo que pensamos diferente, se lo regalamos, le vamos a regalar el país, va a ser siempre así. Entonces, bueno, un poco me llama más la atención por qué no se mete más gente, ¿no? ¿Es tan fácil meterse? No, es tremendamente difícil. La política es ingrata, es muy ingrata, y además es es como ir a la cancha, ¿no? Es lindo ir a la cancha, pero no es lindo que te puteen y vos estás en la tribuna y te están puteando del otro lado, qué sé yo. Sos referí de fútbol, imagínate, volviendo a la justicia, ¿no? La justicia dentro de la cancha. El referí de fútbol lo putean en japonés permanentemente y a los jueces no los putean tanto porque no los conocen. De hecho, el juez, justamente la justicia, tiene ese bajo perfil a propósito, ¿no? Salvo los casos resonantes, los tipos tipo Yarvide o algunos casos más escandalosos, pero en general, viste, los jueces siempre hablan por su sentencia, ¿no? Nunca va a un canal de televisión a defender la posición del tipo y lo bien que hace, porque si no lo putearían como lo putean al referí en la cancha, ¿no? Acá en Quorum tuvimos ese desafío y logramos que los jueces entiendan que es importante que la sociedad los conozca, porque además de brindar un servicio público, digamos, sus decisiones afectan a todos y es importante que puedan poner, digamos, su cara y sus palabras. Está bien, respeto la posición de ustedes. No tiene por qué gustarle a la sociedad el trabajo que hace la justicia. Y no, cuando vos ves el trabajo que hacen los jueces en la cancha, en un partido de fútbol, que es la mejor analogía que uno puede encontrar, más simple para que la gente lo entienda, nadie es hincha al juez. Uno se acuerda ahora, por supuesto, de los La Molina, de los Lustó, de los distintos árbitros de las viejas épocas, de los Castrilli o de los árbitros de ahora. Pero nadie es hincha de un árbitro, digamos. El árbitro está para ser puteado, para decirlo en criollo. Entonces es un lugar ingrato el del árbitro, pero alguien tiene que hacer de árbitro. Entonces esto de darle visibilidad mediática al árbitro, no sé si está bueno. Es más, está toda esta discusión de la inteligencia artificial sobre las posibilidades de que la inteligencia artificial en algún momento imparta justicia, ¿no? Y dice, bueno, qué sé yo, si pasás la prueba de Turing, que es lo que se llama en inteligencia artificial, la chance de que vos te des cuenta si estás interactuando con un robot o con un ser humano. Supongamos que vos lees una sentencia y yo te hago la pregunta, ¿esta sentencia que estás leyendo la escribió un ser humano de carne y hueso? ¿La escribió un juez de verdad o la escribió una inteligencia artificial? Si logramos que pase la prueba de Turing, que es muy fácil que la pase, porque yo te puedo hacer una sentencia con ChatGPT ahora y te puedo asegurar que te va a complicar, y ChatGPT es una inteligencia artificial en pañales, y te puedo asegurar que se te va a complicar para saber si es de un juez real o no. Y sin embargo, si se puede hacer así, uno podría pensar que inclusive hasta podrías en algún momento prescindir del propio juez, ¿no? Sé que no le va a gustar a los jueces esto. No, pero si justamente estamos yendo a una justicia por jurado. Bueno, está bien. Otra vez, no me quiero meter en los temas que no son míos, ¿no? Pero justamente la discusión que se da siempre es que la justicia por jurado te saca de lo técnico, te saca del fallo técnico y te lleva a un fallo más emocional, ¿no? Entonces, por algo la gente elige o prefiere ser juzgada por un jurado en una determinada circunstancia o no. Entonces, el que acusa, el fiscal que acusa, prefiere un juicio por jurado en algún caso en el cual la prueba es demasiado floja, pero sabe que el jurado se va a conmover y va a conseguir una sentencia más fácil. Eso pasa. Ahora, si eso es más justo o menos justo, se lo dejo a ustedes, no me meto en eso. Pero es evidente que pasa, entonces no estoy tan seguro de que sea una buena idea ni la cuestión emocional dentro de los juicios,
ni estoy tan seguro que sea una buena idea que los jueces tengan visibilidad. No estoy seguro tampoco, ¿eh? Tampoco pondría toda mi defensa en un lugar. Los tres poderes, digamos, el legislativo y el ejecutivo son súper visibles y se exige que le den una respuesta al pueblo de lo que están haciendo. Sí, fíjate que no está bien eso que sea así. Los diputados son más visibles de los senadores, porque los senadores representan a la provincia más que a la gente, ¿no? Y los diputados representan al pueblo. Y los diputados, yo te digo, ¿cuántos diputados conoces? La gran mayoría de gente no conoce muchos diputados, pero vas a conocer unos cuantos diputados, digamos, y vas a ver que tienen visibilidad mediática. Senadores es más difícil, tienen menos visibilidad. Y nadie sigue las sesiones del Senado y todo el mundo sigue ahora las sesiones de diputados en las redes sociales o en los canales que están en televisión de diputados. Entonces tiene un poco más de visibilidad, pero bueno, son roles. Lo que no estoy seguro es que la justicia sea mejor si los jueces tienen visibilidad mediática. No estoy seguro tampoco. Pero, por ejemplo, ¿no? Me pongo en el lugar de un ciudadano que ve el caso de Lucio Dupuy, ¿no? Y que yo creo que le hace bien escuchar de la voz de la jueza diciendo, le tomamos esta determinación porque esto y esto. Es que el Estado a veces tiene que estar por encima de las percepciones individuales, ¿no? Incluso las percepciones de justicia individual. Si alguien le hace algo a alguno de mis hijos, yo seguramente mi reacción sería tomar el toro por las astas. Yo no voy a esperar a la justicia. Probablemente si alguien se mete con alguno de mis hijos y yo tengo la chance de hacer justicia por mano propia, seguramente la haría. Por eso tiene que estar el Estado. Porque el Estado es mejor que yo. Entonces el Estado hace justicia para que yo no la haga por mano propia. Porque está bueno que la haga yo por mano propia. ¿Entendés? Entonces el Estado es mejor que yo en eso. No estoy seguro de que el principio de aplicación de justicia tenga que empatizar, pero bueno, me contradigo acá con el primer paper que te cité. Evidentemente la sociedad cuando no percibe la justicia se prende fuego, ¿no? Es decir, no, para que la justicia funcione, en la definición que te di más temprano, como un amalgamador social, bueno, requiere conectar con la gente en cierto sentido. Dentro de la justicia, uno de los temas de agenda es el lenguaje claro. Justamente es para que la sociedad entienda de lo que se le está hablando, que no haya una distancia tan grande entre el cliente y el abogado, que queda el cliente casi como sin comprender dónde está parado, salvo que el abogado, digamos, le transmita, digamos, el lenguaje claro. Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó a mí cuando escribí ese libro. Uno podría pensar exactamente lo mismo al revés, cómo hacer un libro de derecho que no sea para abogados, ¿no? O sea, un libro de derecho para el resto de la gente común y que la gente común pudiera entenderlo. Esto estaría bueno, sería bueno, no sé, comentar sobre todo sobre los temas sobre los cuales hay tanta controversia. En tema de derechos civiles es más obvio, ¿no? Si vos tenés delimitados los derechos de propiedad correctamente, no hay mucha discusión ahí. Para el tema de derecho penal es más complejo, porque uno quisiera a veces la máxima pena para todos los delitos y la graduación de las penas tiene una lógica, entonces eso no es tan fácil de comprender desde el punto de vista del sentido común. Al poder bajar eso a la discusión del sentido común sería importante. Cuando vos te dicen, che, pero súbanle la pena a todo. Fíjate el problema que tenemos en Argentina. Nosotros tenemos las cárceles llenas de gente, ¿no? Entonces, con el doble de plazas de los lugares que hay. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 45.000 presos en 21.000 plazas, 21.000 camas, ¿no? Más del doble. Entonces vos para meter preso a una persona tenés que sacar 2. O construir más cárceles, que es otra alternativa, pero tampoco la gente lo tolera demasiado esto de construir más cárceles. Después están los problemas en la justicia, que falta nombrar jueces porque no le conviene al gobernador, porque no puede nombrar a los de él, otro tema, para otro día. Pero te faltan 1/3 de los jueces en la provincia de Buenos Aires. No los nombran porque el gobernador no puede poner a sus amigos porque perdió la mayoría en la legislatura. Tener muchos jueces que subrogan juzgados, entonces obviamente la justicia va más lenta. Pero además cuando vos eventualmente podés poner una persona presa, tenés un problema que realmente no hay lugar. Pero además vos querés poner una persona presa, tenés que sacar 2 en la práctica, tiene que salir gente para que entre alguien, porque si no, no hay lugar. Ya no hay lugar. Entonces el resultado es que la cárcel termina convirtiéndose en una escuela de delincuentes, ¿no? En un lugar donde no hay ninguna posibilidad de que se cumpla con ningún principio de reforma. A mí que me gustaría una cárcel donde la gente tuviera la obligación de estudiar y de trabajar, las dos cosas. De manera de asegurarme que cuando sale de la cárcel, pero claro, para eso tendría que tener espacio para estudiar, espacio para trabajar la cárcel, talleres, etcétera. Muy pocas cárceles pueden tener ese diseño, esa posibilidad. Primero tenemos que lograr que la sociedad entienda que es importante que las personas que
lamentablemente tienen que cumplir y se exponen a cumplir una pena de privación de la libertad, con lo grave que eso es, la sociedad entienda que no nos sirve de nada que vivan mal y que se pudran ahí adentro y que después no tengan opción de salir mejor. No nos sirve a ninguno de nosotros ni a nuestros descendientes. Bueno, y ahí va mi comentario, mi propuesta más polémica, porque la sensación general de mucha gente es aumenten las penas para todos los delitos. Como si aumentar las penas fuera nada. Primero que está reñido con la psicología cognitiva, la idea de aumentar la pena, porque vos cuando haces tu análisis costo-beneficio, aunque no abras un Excel como delincuente para hacer el costo-beneficio como pensaba Gary Becker, contemplás un poco la posibilidad de que te agarren, ¿no? Y cuando vos imaginás la consecuencia que tiene eso, tu representación mental de estar en la cárcel no tiene tiempo. O sea, es lo mismo que la representación mental de una vacación. Si yo te digo, a ver, cerrá los ojos, imagínate en una playa del Caribe. Vos cerrás los ojos y tenés una representación mental, la arena blanca, el mar azul. Ahora yo te digo, cerrá los ojos, imagínate una semana en el Caribe. O te digo, cerrá los ojos, imagínate 2 semanas en el Caribe. La representación mental es la misma. Si yo te digo, cerrá los ojos, imagínate 2 años preso. Te digo, cerrá los ojos, imagínate 3 años preso. La representación mental es la misma, es exactamente la misma. O sea, vos en tu memoria episódica lo que vas a imaginarte es lo que podés conocer de una cárcel. Qué sé yo, el marginal, ¿viste? Entonces, más o menos sabes que no está bueno, lo que puede pasar dentro de la cárcel, lo viste en alguna película. Pero eso que vos viste, que te va a venir como imagen de la consecuencia posible de tu acto, no tiene tiempo. O sea, la imagen del marginal, si yo te pregunto cuántos años tenían los Borges de condena en el marginal, que era el personaje principal, nadie sabe cuántos años tenía. La estaba pasando mal el tipo, o bien, no importa, pero el tiempo no corre el tiempo dentro de la cárcel, ¿entendés? Y en la representación mental tampoco. Y con otro problema más. Cuanto más tiempo les pongo yo a la gente en la cárcel, entonces yo necesito construir más cárceles. Porque por una razón obvia la gente va a recircular menos en el sistema. Y entonces uno tendría que pensar, ¿no será al revés? No tendremos que pensar, y venía la propuesta polémica que te quería hacer. No tenemos que nosotros trazar una línea de cuáles son las personas que son peligrosas socialmente y cuáles no. Entonces, no está trazada. Vos tenés un montón de gente que está presa. Vos tenés un montón de gente que está presa por vender marihuana. Eso, si estuviera trazada la línea, vos tendrías, o por robar un celular. Entonces yo te digo, una persona que manotea un celular, con esto no quiero ser muy claro porque después las redes toman para cualquier lado. Yo, por supuesto, esa persona tiene que tener una condena y tiene que cumplir algo, capaz que es trabajo social. Capaz que esa persona tiene que compensar su error, aprender de su error, haciendo una tarea social y con una recompensa económica, trabajar para pagarle al que le robó el celular y pagarle una multa por haberle robado la molestia que le causó. Quiere decir, seguramente hay una forma de compensarlo socialmente. Lo que me parece que es un error es que nosotros usemos la cárcel para poner gente que no es peligrosa socialmente. Y por supuesto no digo que no sea agradable, es desagradable que te roben un celular, que vos lo dejaste arriba de la mesa y no está. Para mí el error está en que las cárceles realmente, digamos, tengan un financiamiento en el cual puedan generar en la persona presa una transformación interna en la que salgan estudiados, con un oficio, con normas y valores básicos de... Sí, eso absolutamente, pero esto hace a la discusión que traíamos más temprano, de la discusión de cuán visible tenía que ser la justicia, de los fallos técnicos versus el fallo de jurado, ¿no? ¿Y por qué? Porque si el fallo técnico dice 2 años para un determinado delito, seguramente el jurado lo siente injusto, porque el jurado seguramente quiere más años. Siempre, para todos los delitos quiere más años. Fíjate lo que pasa muchas veces, que hay una sentencia determinada y siempre la parte afectada, los padres de la víctima, los familiares de la víctima, siempre quieren más años. Siempre quieren más años. Yo lo entiendo eso, me parece normal. Pero siempre quieren más años. Siempre la idea de que la persona tiene que pagar su condena pudriéndose en la cárcel todos los años que sea posible. En los casos de delitos contra la propiedad no lo entiendo. Por más enojado que puedas estar con el delito que se hizo contra tu propiedad, no lo entiendo. ¿Por qué crees que hasta ahora no avanzaron proyectos de reformulación de cárceles o restauración? Porque no garpa electoralmente en ningún sentido. Porque tarda mucho, o sea, hay poca inversión en capital en general, tampoco construyen, qué sé yo, tantas escuelas, ni tantas rutas, ni tantas cosas, porque tarda mucho en el tiempo. Las obras que tardan mucho en el tiempo, en general los gobiernos no las encaran porque la empezás a hacer vos, licitás, etcétera, empieza la construcción y le inaugura el que viene. Entonces, la lógica de la política va en contra de hacer cosas que van a largo plazo, ¿no? Lo cual es malo, obviamente. Y segundo, porque por esta cuestión de que este lugar común o medio fácil de que
es mejor invertir en una escuela que invertir en una cárcel. Entonces la gente, si vos anunciás que construiste 10 escuelas, te van a aplaudir, pero si vos anunciás que construiste 10 cárceles, no. Esto está cambiando, ¿no? Hoy está cambiando. Capaz que hoy sí, capaz que hoy la gente te aplaude por construir 10 cárceles, no sé. Yo creo que hay que hacer un poco las decisiones políticas tratando de no mirar la encuesta permanentemente o no mirar si te aplauden o no, sino que vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y cuando evidentemente tenés 2 personas por cama en una cárcel, tenés que construir más cárceles. Y tenés que pagar, si hay que pagar el costo político, hay que pagarlo. Después está la discusión, que es más profunda todavía. La más compleja desde el punto de vista técnico, que sí, hay que hacer más cárceles, perfecto, vamos a poner a 10 cuadras de tu casa. No, en mi barrio no. Bueno, ¿dónde la vamos a poner en la cárcel? Entonces, nadie quiere hacerse cargo de la cárcel. Pero igual Argentina tiene un montón de tierra, así que no, eso, digamos, no me preocupa. Claro, pero tiene un costo, o sea, yo puedo poner... Claro, tiene un costo. Yo puedo poner una cárcel en el medio de la Patagonia, 400 kilómetros, cualquier cosa, pero voy a tener va a ser muy costoso el mantenimiento de esa cárcel porque yo tengo gente que tiene que trabajar también y que tiene que vivir en alguna parte. Entonces, y tengo familiares que seguramente van a ir a visitarlo. Entonces, es complejo el tema. Sé que es complejo el tema. De hecho, lo que se aconseja es, si hay una cárcel en Marcos Paz, construir una en el mismo predio al lado para evitarte... Porque la licencia social ya está, además. Es la cuestión de la licencia social, ¿no? ¿Y cómo ves la casta vos? ¿Te sentís parte de ella? No, yo vengo de otro lugar, no vengo de la política, no vivo de la política, no pienso quedarme para siempre en el lugar en el que estoy, ni mucho menos, pero claramente hay una clase política distinta que vive en una realidad paralela distinta a la que vive la mayoría de la sociedad, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Ahora está muy en discusión de cuánto tiene que ganar un diputado, porque apareció el debate o cuánto tiene que ganar el presidente. Yo creo que tendrían que ganar lo mismo que ganaban en el sector privado, o sea, venir del sector privado, que te tienen que seguir pagando lo mismo que te pagaban antes. ¿Cuánto te pagaban en el sector privado? 500.000, bueno, eso demuestra tu productividad, 500.000. Vas a ganar lo mismo si venís a la política. Vos eras un poco más productivo en el sector privado, ganabas 3 millones, gana 3 millones, no hay ningún problema. Cuando no se hace eso, lo que termina pasando es que el que no podía conseguir un puesto con una remuneración más alta en el sector privado, una vez que lo consigue en el sector público, no se quiere ir nunca más, ¿no? Y eso empieza a generar los comportamientos de casta, de clases que quieren permanecer y que quieren tener beneficios que el resto no tiene. Al mismo tiempo, la discusión de las redes sociales, la mayor visibilidad, el cambio de los medios, ha reducido mucho esto. Entonces, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la década del 80, si vos eras diputado cuando volvió la democracia, tenías 20 personas a tu cargo, trabajando con vos, tenías auto con chofer, tenías jubilación de privilegio, tenías después celular en los 90, después, vamos, todo eso ya no existe más. Entonces todo eso se fue eliminando y hoy tal vez es menos casta la política de lo que era antes. Ahora cuando vos te vas a algunos lugares donde hay poca rotación de la política, te vas a las provincias y vos decís, pero ¿dónde andan siempre los mismos? ¿No? Si vos vas hoy a la Cámara de Diputados te vas a llevar una sorpresa, porque la gran mayoría de la gente no va a conocer probablemente a más de 20 diputados. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de los diputados están hace muy poco, no estuvieron nunca. No están hace 30 años en la política. Uno se acuerda de los casos, los Pichetto, qué sé yo. Bueno, sí, hay un Pichetto en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero la gran mayoría de los diputados son diputados que la gente no conoce, que ni siquiera vienen de la política muchos, ¿no? Entonces cada vez hay menos en eso, pero bueno, ciertamente en las provincias hay mucho y en algunos estratos del sector público todavía hay mucho. El sector público es muy injusto para distintos niveles. La justicia es una casta, cuando no paga impuestos a la ganancia como tiene que pagar el resto de la gente. Y no solamente los jueces, el resto del Poder Judicial también, porque está atado a los jueces. Pero los jueces son los únicos que no pueden ejercer cualquier otra... No, eso no tiene nada que ver con que no paguen... No, el bloqueo... No pueden ejercer la profesión. Está bien, el bloqueo de título tiene que ver con la remuneración que vos tenés después. Vos podés ganar un poco más, si tenés un título bloqueado. Hay muchas profesiones que bloquean títulos. Por ejemplo, si vos sos médico, en algunos hospitales te bloquean el título. Te dicen, mira, quiero que trabajes full time, para muchas actividades. Si vos sos futbolista, te bloquean el título, tenés que trabajar full time, no podés trabajar 2 horas en un club y irte a jugar 2 horas en otro club, no te dejan, tenés el título bloqueado. El bloqueo de título tiene un precio, tiene un valor, porque si no nadie aceptaría, entonces yo te tengo que pagar un poco más para bloquearte el título. Eso está bien, y vas a ganar un poco más en un lugar donde tenés título bloqueado que en un lugar donde no lo tenés. Ahora, otra cosa distinta es que vos no pagues impuesto a la ganancia como paga el resto de la gente, porque entonces eso es un tratamiento de casta. Es un tratamiento de privilegio. ¿Por qué vos sos distinto, tenés coronita que el resto de la gente si el resto de la gente sí paga ganancia? Entonces, explícame cómo un juez que gana 18 millones de pesos no paga ganancia de la corte. Tiene que pagar, como cualquiera. Y eso genera también
es otra forma de casta. Hay muchas formas de la casta, ¿no? Hay lugares del sector público donde hay gente que gana, en puestos administrativos, hay gente que gana mucha más plata que en otros lugares del sector público. Si vos sos empleado municipal en un municipio del norte del país, probablemente ganes menos de la canasta básica, con seguridad, la mitad de la canasta básica. Hoy vale casi 700.000 pesos una canasta básica. Probablemente ganes 300.000. Estás al borde de la indigencia, con mucha suerte. A veces ganan menos. Si vos sos empleado de la FIP, o sos empleado del ANSES, o sos empleado de la aduana, que hay algunos lugares del sector público que tienen coronita. Eso es casta. Eso es casta cuando se renueva, cuando entra el hijo porque le conservan el lugar, esto que también pasó mucho tiempo. Hay lugares donde está hasta escrito que vos tiene prioridad el hijo del que ya está trabajando en un lugar y el gremio defiende eso. Eso también es comportamiento de casta. ¿Por qué tiene que tener privilegio alguien? Cualquier esquema de privilegios es una de las formas de la casta. Y eso hay un montón, hay que tratar de desarmarlo todo. Creo que es porque son menos visibles. Cuanto más visibles son, más la gente reclama que se terminen. Entonces, con más razón, accedes a que los jueces y todos se muestren públicamente. Bueno, la visibilidad de cuánto gana un juez no necesita la cara del juez, ¿no? O sea, yo creo que la visibilidad de cuánto gana un juez alcanza con el recibo de sueldo. O sea, no está nada mal que los recibos de sueldo, que la gente que cobra del Estado tenga su recibo de sueldo visible. De hecho, hay países del mundo donde todos los recibos de sueldo son visibles. Esto se hizo en países nórdicos, se hizo este ejemplo, generó otros problemas, para otro día lo charlamos. Pero hay una ley, por ejemplo, en Noruega, que todos los sueldos son visibles. Hay una página donde, como si fuera la FIP acá, que informa los sueldos de todo el mundo. Entonces vos podés saber cuánto gana tu compañero al lado. A mí me parece que eso es discutible, pero ciertamente en el caso de los trabajadores que cobran del Estado, que cobramos algo del Estado, tiene que ser transparente. ¿Por qué no lo puede saber la gente? ¿Cómo ves al radicalismo actualmente? Lo veo creciendo muchísimo. El radicalismo implosionó en el 2001, ¿no? Voló por los aires en el 2001. Y del vacío del radicalismo nació el PRO. El PRO repuso de base de representación política y de sustentación electoral el mismo público que tenía el radicalismo. Esencialmente el PRO nace como un partido de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Y el clase media, profesional, estudiante de la ciudad de Buenos Aires, históricamente era radical, digamos, comerciante. El PRO se hizo muy fuerte por el vacío que dejó el radicalismo, y el radicalismo empezó a reconstruirse. Empezó a reconstruirse de abajo hacia arriba, o sea, todavía no tenemos un caudal de poder suficiente como para poner un presidente. Yo confío que para la próxima elección lo vamos a poder hacer. Pero ya pusimos 5 gobernadores y tenemos más de 500 intendentes. Y me parece que eso, bueno, 34 diputados y unos cuantos senadores. Me parece que el crecimiento del partido es muy fuerte y particularmente en este contexto que estamos viviendo ahora, que es una presidencia más parlamentarista que las anteriores por el peso de los bloques y la debilidad parlamentaria de Milei. Me parece que los 34 diputados del radicalismo son fuertísimos. Le da una presencia muy fuerte a todo lo que está pasando en la discusión pública y en parlamentaria. ¿Qué opinas de los dos postulados o candidatos a Corte Suprema que sean hombres? Me da lo mismo, no tengo una cuestión de que tenga que ser mujer por ser mujer. Sí, por supuesto me gustaría que haya oportunidades a todos abiertos por igual. No es el primer principio de justicia distributivo de Rawls. Así que si hay desigualdades, esas desigualdades hayan surgido de una situación abierta a todos por igual. Por ejemplo, está claro que Messi gana más que yo, digamos, que cualquiera de los que estamos acá y que todos nosotros sumados. ¿Me molesta esa desigualdad? No. ¿Por qué no me molesta esa desigualdad? Porque la puerta para jugar al fútbol está abierta para todos por igual. Andá, hace un gol como el de Messi y vas a ganar lo mismo que Messi. Yo soy un perro, entonces obviamente no me van a contratar a mí, ni siquiera para jugar de marcador de punta. Van a contratar a un jugador que sea mejor que yo. Entonces, lo que yo quisiera asegurar, la sociedad en la cual a mí me gusta vivir, es una sociedad en la cual las oportunidades estén abiertas a todos por igual, no una sociedad en la cual los resultados son iguales. A mí me parece violento una sociedad en la cual los resultados son iguales ex post, porque algo está mal en el medio. La desigualdad me hace mucho ruido, ¿sí? Claro que me hace mucho ruido. Me hace ruido como resultado, pero no me hace ruido que hayan nominado dos hombres para la Corte, ¿no? Parte de la desigualdad, digamos, en la reforma del 94, justamente lo que se sugirió, se suscribió en la reforma es que no puede haber discriminación ni de género ni de... Absolutamente, estoy de acuerdo con eso. 5 hombres en la Corte, digamos, me parece que es
es un abuso? Bueno, es una opinión. Yo te digo, a mí no me gustaría probablemente que hubiera más mujeres, pero yo no forzaría el resultado. No estoy de acuerdo con los cupos, como posición original. La única forma de asegurar de un resultado que no se da de esa manera sería con un cupo. Yo no estoy de acuerdo con los cupos. Ahora, si vos me preguntás si el resultado me gusta, no, el resultado no me gusta. Ahora, ¿cambiaría yo, forzaría yo a que elija a una mujer porque el resultado no me gusta? La respuesta es no, no forzaría el resultado. Ahora, ¿de qué manera se puede trabajar para que haya más mujeres en cargo? Lo mismo pasa en todos los lugares de acceso al poder, ¿no? Y la tendencia en todo el mundo es a que la mayor desigualdad va creciendo en la medida que vos vas subiendo en la escala de poder. Eso pasa lo mismo en las empresas privadas. Las empresas privadas, si vos vas a ver la cantidad de trabajadores hombres y mujeres, en muchas empresas te va a dar el mismo número, pero cuando vos empezás a subir en el escalafón, en los directores ya no te da el mismo número, te da 60-40 en los hombres, en los gerentes te da 70-30 en los hombres, el presidente de la compañía te da 80-20 en los hombres, ¿no? Y eso no me gusta como resultado. Ahora, que no me guste como resultado no quiere decir que yo impondría un resultado, es decir, no quiere decir que yo esté a favor de un cupo. Sí, quiere decir que yo tengo que estudiar un poco cuáles son las causas de que se produzca esa desigualdad. Y hay múltiples causas. Acaban de darle un premio Nobel de Economía justamente a Goldin por mostrar muchos de esos resultados. Hay mucha investigación científica sobre el tema. Por ejemplo, las licencias compartidas y las guarderías tempranas me parece que contribuyen mucho más que los cupos a igualar oportunidades. Por mencionar un ejemplo. La posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, que está en discusión ahora porque el gobierno salió a instalar una discusión que no quería nadie, pero bueno, el gobierno la quiso instalar, me parece que contribuye mucho más a igualar oportunidades que el cupo. Que sean visibles las remuneraciones, que es algo que, por ejemplo, el Ministerio de Género de Alemania lo pusieron por ley. Me parece que contribuye muchísimo más en el proceso de negociación a que haya igualdad que el hecho de que yo estipule que tiene que ganar X cantidad de plata una mujer. Por supuesto, la ley establece que para el mismo cargo es la misma cantidad de plata. No se puede pagar distinto, pero la transparencia hace que yo cuando voy a negociar un sueldo sepa cuánto puedo pedir. Si no hay un sesgo, empieza a haber un sesgo de representación, que es un círculo vicioso, ¿no? Porque las mujeres reciben una remuneración menor que los hombres, dato, no es opinable, es un dato. Brecha de 20% bien medida, algunos opinan que es distinto, pero bien medida esa brecha del 20% y es más por acceso a lugares que por paga en el mismo lugar. Esta es la brecha, 20%. Entonces, si vos cuando vas te contratan de acá para ser entrevistadora y vos decís, no, es un contrato que es una cosa medio rara el de entrevistador, no es tan conocido, no es un puesto, no es cajero de un supermercado, que googleo y me fijo cuánto gana el cajero de supermercado y sé cuánto tengo que pedir. Es un puesto que nadie sabe cuánto gana un entrevistador. Entonces, ¿vos a quién le vas a preguntar cuánto gana el entrevistador? Y tu primera reacción es preguntar en tu grupo de amigos o de conocidos o de colegas o de gente que está en tu mundo. En tu caso van a ser más mujeres, en mi caso van a ser más hombres. Entonces mi remuneración sugerida, cuando yo pregunto, va a ser más alta que la remuneración sugerida para vos. Entonces vos vas a tener en la cabeza, eso no quiere, capaz que vos sos mejor negociando que yo. Eso no dice nada de tu capacidad de negociación. Pero eso lo que dice es que vas a arrancar con una información que está sesgada. Tu información de cuánto es el salario para el puesto es menor que la información mía. En cambio, si eso fuera transparente, como es el caso de Alemania, eso contribuiría mucho mejor a igualar resultados que un cupo. Las personas que van a tomar las decisiones y van a mirar todo el círculo completo de un conflicto importante para la sociedad que llegó a corte, tienen que estar tomado por ambos sectores, no pueden estar tomados solo por la visión de un grupo. Ahora, te hago una pregunta. Eso yo quisiera que alguien lo pruebe jurídicamente y científicamente. Y se puede probar, es muy fácil. Tiene que haber una investigación, alguien puede hacer una investigación y ver si hay sesgo de género en los fallos. ¿Efectivamente hay sesgo de género en los fallos, sí o no? No lo sé, a mí no me consta. Efectivamente, es algo innato. Pero perdón, eso es lo que vos decís teóricamente. Yo lo que estoy diciendo es otra pregunta. ¿Sistemáticamente Hayton de Nolasco fallaba distinto que Maqueda, por ejemplo? ¿Sistemáticamente hay un fallo de género distinto y esto pasa en otros países del mundo? ¿Sistemáticamente las mujeres fallan distinto que los hombres? Probablemente sí o no lo sé. Quiero decir, la manera de dar esta discusión bien es que si uno va a argumentar
que el factor de género va a jugar un rol en el resultado del fallo, tiene que probarlo. Y eso se puede probar hoy. Hay suficiente información como para ver si eso es así o no. Lo que estoy segura es que con esta diferenciación entre hombres y mujeres, cuando hay un grupo de 5 que deciden, obviamente que naturalmente si vos tenés una postura muy marcada vas a querer tener el quórum necesario, tener 3 diciendo nosotros pensamos esto, que las disidencias sean menores. Entonces, si hay 4 hombres y una mujer, se le va a complicar más juntar disidencias y armar, digamos, equipo. No estoy tan seguro, y en segundo lugar, no estoy tan seguro que la agenda de género sea más defendida por mujeres que por hombres, tampoco estoy seguro de eso. Muchas de las cuestiones de discriminación de género son dentro del mismo género, o sea, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Y hay otros métodos de multiplicación de la desigualdad de género. Por ejemplo, los hombres tienen espacios de discusión distintos que los que tienen las mujeres. El deporte explica mucho de eso. Las mujeres hacen deporte, pero el hombre es un deporte de grupo que la mujer no hace todas las semanas. Todas las semanas el hombre... Las mujeres hacemos deporte de grupo. Por ejemplo, los hombres van a jugar al fútbol toda la semana. Yo juego al tenis toda la semana con un montón de con mujeres. Con 3, menos. Mujeres. Bueno, eso ojalá sea así. Eso refutaría uno de mis puntos, ojalá sea así. En general, cuando uno ve muchos de los resultados de desigualdad, algunos, no digo que todo se explique por eso, pero es un factor, se debe a que los hombres se vinculan más entre hombres para discutir en ambientes que les resultan cómodos, como una sobremesa o un vestuario o determinadas circunstancias, que, por ejemplo, yo voy a jugar un partido de fútbol, y cuando voy a jugar un partido de fútbol no estoy pensando si es peronista o radical el que está jugando conmigo, se bajan un montón de barreras, y es más fácil encontrar un montón de consenso, pero si bien el otro día cuando fui a Corrientes me invitaron a jugar un partido de fútbol mixto, que estuvo muy bueno, y esto cada vez más, y está buena ese cambio, la verdad que el fútbol, es una hipótesis medio fuerte la que voy a hacer ahora, pero estoy convencido de esto, el fútbol es un vector de transformación cultural y de un factor de movilidad de información cultural muy grande. Y hasta ahora, hasta recientemente, ha sido dominado por los hombres. Entonces, en el espacio del fútbol, los hombres, muchas veces cuando uno dice, bueno, ¿por qué nombraron a tal gerente? ¿De dónde lo conocía? Lo conocía de un ámbito deportivo. La famosa discusión que se dio en el gobierno de Macri sobre si juegan al fútbol juntos, Macri con los jueces, o de dónde se conocían, y que la defensa de Macri era, no, pero no es que juego porque es juez al fútbol, lo conozco hace 20 años, jugamos juntos hace 20 años. Ahora, en ese ámbito es mucho más fácil que conecten cosas cuando es un ámbito de camaradería. Es que las mujeres también tengan espacios de poder para también traer a los cargos importantes o a otras mujeres que ven en espacios lúdicos o deportivos u ociosos, mujeres capaces. Bueno, ese es el principal argumento a favor del cupo, el que estás usando vos ahora. Ese principal, lo respeto ese argumento, me parece que es un argumento fuerte. Por todos los otros, tengo que poner todos los argumentos en la discusión, por todos los otros que di antes no estoy a favor de los cupos, pero ese es el principal argumento en favor del cupo, la idea de que una vez que equilibramos el acceso al poder, aunque sea forzado inicialmente, eventualmente el haber forzado el acceso al poder va a generar más participación. Esto también está debatido, también hay forma de verlo científicamente. Por ejemplo, en la política hay cupos. Hace bastante que está este cupo, primero era 30%, ahora es 50% de las listas de diputados, por ejemplo, tienen que ser mujeres y 50% hombres. Pregunto, porque no tengo la respuesta, pero seguramente se puede analizar científicamente. ¿Eso aumentó la participación de la mujer en política? Sí. No sé, no estoy seguro. Capaz que sí, no te lo niego tampoco. Digo, hay que verlo. Si eso generó más participación de la mujer en política, si eso generó mejores espacios de participación o no. Yo creo que sí, que las mujeres estamos cada vez más apoyándonos, admirándonos y empujando todas como podemos para conseguir nuestros espacios y que nuestra voz también tenga lugar y digamos, tenga resultados. Ojalá se pueda probar eso. Yo no soy más escéptico en eso. No es que me encantaría, me suena más idealista. No, yo no, al contrario, me suena es un lugar que me gustaría que fuera así. Pero no estoy seguro que sea así. Y me gusta tomar decisiones en base a datos en general. Lo importante es, digamos, lo rico que se genera en la mezcla del hombre y la mujer. Absolutamente. Yo no digo, si vos me decís, ¿y querés que hayan 5 mujeres en la corte? No. ¿Cómo ves ahora el gobierno de Javier Milei? Lo veo en dos dimensiones.
O sea, tiene una dimensión pragmática, que resultó ser mucho más pragmático de lo que muchos pensaban, porque finalmente acordó con buena parte de la clase política que fíjate que él tiene un solo gobernador, mire, lo dijo Andrés Malamud hace poco, tiene un solo gobernador que es Jaldo, que es el más peronista de todos los gobernadores, ¿no? Al mismo tiempo puso en su gabinete al último candidato a presidente del 2015 del kirchnerismo, que es Scioli, lo puso en el gabinete. Entonces uno cuando ve esas cosas dice, bueno, evidentemente fue muy pragmático. Y yo no lo juzgo negativamente a eso, al contrario. Yo soy una persona pragmática, así que lo valoro el pragmatismo. Me parece que, bueno, obviamente una cosa era el discurso antes, cuando estaba lejos del poder, otra cosa es cuando llega al poder y tiene la posibilidad tiene que gobernar, y vos cuando tenés que gobernar tenés que administrar ese poder y construirlo y ampliarlo, y me parece razonable muchas de las cosas que hizo. Pero es una sorpresa para muchos. O sea, el pragmatismo que está mostrando es una sorpresa para muchos. Lo mismo en la negociación de las leyes, lo mismo en un montón de cosas. Es mucho más pragmático de lo que parecía. Al mismo tiempo, cuando el pragmatismo tiene una sola variable, o sea, el pragmatismo es una forma de reducir todo a una sola variable, que es el resultado. Vos podés ser todo lo pragmático que quieras mientras entre la pelota. Si la pelota no entra, todo tu pragmatismo se va al tacho de la basura. O sea, ¿verdad? Si vos sos pragmático pero ganás, entonces tu pragmatismo se valora por el resultado. O sea, el resultado es la variable definitoria del pragmatismo, o la variable sobre la cual se juzga el pragmatismo. Y como el resultado en materia de economía todavía no aparece, porque tarda, porque tiene todavía más inflación de la que había en el mes de noviembre, porque la actividad económica se desplomó. Después uno discute si esto es culpa de Milei o culpa de la herencia, pero el dato de la realidad es que la actividad económica acá estamos cayendo a 6% anual, es decir, la economía se está derrumbando, está creciendo el desempleo y la inflación resulta difícil de bajar, aunque baja un poco, pero está en niveles estratosféricos. Ese, aunque baja un poco, no es un montón, porque, o sea, él lo que está haciendo, él vino a bajar la inflación. Si bajó un poco, él dijo, me voy a concentrar en bajar. ¿Cuánto tiempo hace que está? Si ya bajó un poco, podemos decir, bueno, ¿podemos mirar eso? Te lo voy a poner muy simple. Esto es como si vos tenés un problema de obesidad y te pones a dieta, ¿no? Y vos empezás la dieta, vos decís, voy a averiguar para ponerme a dieta, me voy a poner un cinturón gástrico, voy a hacer una dieta, voy a tomar todo lo que me diga el médico, lo voy a hacer, y te pones. Y empezás el programa con 110 kilos y llegás a 160 kilos y ahora bajaste a 140. Y vos me decís, bueno, pero estoy bajando de peso. Te digo, sí, está bien, menos mal. Pero menos mal. Empezó el programa, digamos, con 110. Él empezó con más y está en menos. Él no empezó antes. El programa de él empezó... En el mes de noviembre, el último mes antes de que asumiera él, había menos inflación que la que hay ahora. Todos los analistas calculaban que en el mes de diciembre, por culpa de las medidas que iba a tener que tomar él, iba a haber 17% de inflación, hubo 25%. Después, claro, eso, vamos, el contrafactual no lo sabemos, ¿no? Entonces Milei dice, yo evité una hiperinflación. Probablemente, se lo concedo. Si seguía el kirchnerismo en la dinámica que venía, había una hiperinflación. Pero también ayudó a construirla la hiperinflación, porque votó para que se elimine el impuesto a las ganancias en el mes de septiembre, y eso le costó un punto del PBI a la recaudación. Ahora está reculando en chancleta en este pragmatismo que te contaba, tratando de volver. Fíjate que él dijo siempre, me corto un brazo si subo impuestos. Llegó, subió el impuesto país, quiso subir las retenciones, no tuvo plafón, entonces lo bajó, y ahora va a instaurar de vuelta el impuesto a las ganancias. Otra vez, no lo juzgo mal, quiero decir, lo entiendo el pragmatismo, pero fíjate qué paradoja, que llegó diciendo voy a bajar impuestos, lo está subiendo para tratar de conseguir eso. Contribuyó a ese déficit también, o sea que en la discusión de cuánto le corresponde a cada uno, el dato real es que hoy hay más inflación que en el mes de noviembre. Entonces, él se presentó para conseguir una inflación más baja y todavía la inflación está escandalosamente alta. Claro, como se disparó en el mes de diciembre, que fue un 25%, nadie lo quiere decir porque no se dice, pero es hiperinflación, 25% en un mes. Como hubo una hiperinflación en el mes de diciembre prácticamente, entonces, bueno, obviamente después baja, pero después baja a niveles escandalosos, como que vos tengas a tu nene con 45 de fiebre y ahora festeje que tiene 43. Yo te digo, 43 está muerto. Ha recompuesto reservas a fuerza, primero, de una devaluación que tenía que hacer, no le quedaba otra, y segundo, de no habilitar dólares para nadie. O sea, no se puede importar absolutamente nada en Argentina. Parte de la caída del 6% de la actividad que está teniendo la Argentina es porque no hay dólares. O sea, no es muy difícil conseguir dólares para pagar tus deudas, para importar a favor del gobierno. Obviamente recibió una bomba, esa es la bomba que nadie cuenta.
La bomba más grande que resolvió el gobierno está en las importaciones. No en las de LIC ni en todo eso. La bomba más grande es que recibió una deuda de importadores. El gobierno anterior ya no te dejaba importar. El último año fue imposible importar cualquier cosa. Y no te pagaba nada. Te decía, bueno, está bien, importá que yo te doy los dólares dentro de 3 meses. Bueno, dentro de 3 meses ahora no están los dólares. Entonces hay que darle un bono que se llama Bopreal y el tipo entra, que te lo pateo, que te lo doy, te lo empiezo a dar dentro de 6 meses. Pero no hay dólares para importar todavía. Entonces ha recompuesto muchas reservas a fuerza de no pagar importaciones. Entonces hoy la deuda con los importadores es más grande que la que había cuando asumió o es más baja. La respuesta es más grande. Hay más deuda con importadores hoy que la que había en noviembre o a principios de diciembre del año pasado. Entonces, otra vez, no le facturo eso porque sé que es algo que no, sobre lo cual no tenía mucho margen de maniobra, como tampoco le facturo la devaluación, porque el otro gobierno también lo hubiera tenido que hacer, Massa dijo que lo iban a hacer igual. Son cosas que de todas maneras muy probablemente iban a pasar. Pero quiero decir, está ese terreno pragmático donde las pelotas todavía no entran significativamente, o para decirlo todavía más resumido y más claro, no hay ningún argentino viviendo mejor hoy que hace 3 meses atrás. Después la discusión, uno va a decir, bueno, pero eso es culpa, y esa viene la segunda parte. La segunda dimensión es que finalmente terminó teniendo una dimensión populista el gobierno de Milei en esta segunda dimensión. La dimensión populista es la de crear un relato, ellos versus nosotros, ¿no? Y entonces todo lo que no puedo explicar porque no tengo un resultado todavía, le puedo echar la culpa a alguien o puedo armar que es culpa de los que no me aprobaron la ley o que es culpa de bueno, en este caso viene el ápero Cristina o el ápero Alberto. Entonces, ese esquema de mantener un relato populista que además lo exacerba porque denuncia públicamente gente que después hay un montón de seguidores y de troll que van a atacar, el ataque a Lali Espósito, por ejemplo, ¿no? Como una identificación, me da culpa de esto, que es paradójica porque la acusan a Lali Espósito de cobrar cifra millonaria para dar recitales, pero nombra de ministro de Turismo al gobernador que más plata gastó en recitales en la historia. No hay nadie que haya gastado en Argentina más plata que Daniel Scioli en armando recitales y ese tipo de cosas y festivales y todo ese tipo de cosas que armaban. Entonces, al mismo tiempo que la critica en el terreno de lo discursivo y de lo populista, en el terreno de lo pragmático pone a Scioli. ¿Me entendés? Son dos dimensiones distintas, no se tocan, están en paralelo, por eso ese juego es posible todavía. Y lo que a mí me preocupa de eso es que cuanto más tarde en entrar la pelotita, más se va a endurecer este discurso populista. Entonces más fuerte se va a poner esta confrontación con el que piensa distinto, con el que está del otro lado, con el que va a ser acusado de tener la culpa de que la inflación no baje. Por eso yo quiero que más rápido empiece a entrar la pelotita y empiece a bajar la inflación, porque así esto afloja un poco. ¿Y qué medida le sugerirías? La número 1 es que tiene que haber un banco central absolutamente independiente. Siempre cuando uno llega uno cree que uno va a ser distinto que los anteriores. Entonces dice, no, ahora soy yo el presidente. Entonces quédate tranquilo, ahora yo sé lo que hay que hacer, entonces yo manejo el banco central, hago lo que hay que hacer, que yo sé lo que hay que hacer. Mirá, gracias. No queremos que nunca más un presidente de la República, ni Milei, ni los que vengan, ni ninguno más, sean del partido que sean, puedan meterle la mano al banco central, mejor. Si nosotros tuviéramos un banco central absolutamente independiente ahora, esa sería una ley que si llega al Congreso sería muy probablemente aprobada muy rápido. Entonces ya la sociedad sabría que está desconectada la política monetaria de quién sea el presidente de la nación. Mirá lo que pasa en Perú, por ejemplo, donde hay plena independencia. Y te pongo el ejemplo de Perú para no irme a Suecia, ¿no? Porque uno dice, bueno, me pones un ejemplo. No, te pongo un ejemplo de un país que cerró el Congreso Fujimori, que tuvo un presidente suicidado por corrupción, como fue el caso de Alan García. O sea, un país complejo desde el punto de vista político y social. Sin embargo, cuando tienen independencia del Banco Central, por más que tienen un presidente que es comunista, que atrasa 200 años, es de un comunismo que además atrasa, y que tiene ideas políticas que hace que tenga la peor imagen de América Latina de todos los presidentes, tiene 13 puntos de imagen positiva, igual la moneda de Perú está estable. ¿Por qué? Porque no importa quién sea el presidente, el Banco Central es independiente. Mirá Brasil. Todos temían por Lula, decían, bueno, pero viene Lula, es de izquierda, ahora seguramente se va a ir el real, el dólar al demonio en Brasil, va a crecer la inflación. Ahora hay menos inflación que con Bolsonaro. ¿Mérito de Lula? No, Lula no tiene el poder sobre el Banco Central, mérito de que hay un Banco Central independiente, al cual le da exactamente lo mismo que el presidente sea Lula o sea Bolsonaro o el que sea, hacen lo que tienen que hacer para que no haya inflación. Entonces, lo mejor que podríamos hacer nosotros es que hubiera un Banco Central completamente independiente. Ese Banco Central completamente independiente seguramente anunciaría un plan de estabilización, que es lo otro que le falta al gobierno. Si el gobierno no tiene un plan de estabilización, y no lo tiene porque no quiere tenerlo.
Te doy un ejemplo solo. El ABC de la política monetaria es que cuando vos tenés inflación muy alta tenés que subir las tasas para bajar la inflación. Y la política monetaria del gobierno es bajar las tasas de interés y ponerlas en terreno negativo. ¿Qué quiere decir en terreno negativo? Que se espera que haya 9% de inflación, por ejemplo, para el próximo mes, y sin embargo las tasas que te pagan son de 6,7. O sea, te pagan menos que la inflación. Si te pagan menos que la inflación, lo que te están diciendo es te voy a licuar tu plata. Te la voy a licuar, así que no te conviene quedarte en pesos. Te conviene irte a otro lado, andate al dólar, al ladrillo, a lo que puedas, pero no te quedes en el peso, porque en lo que vos tenés tu plata te la voy a licuar, me voy a quedar con una parte de tu plata. Y el Banco Central lo dice abiertamente, dice voy a bajar las tasas de interés en un contexto de una inflación altísima. Cuando vos haces eso es porque estás contento con que la inflación baje más despacio. ¿Y para qué sirve que la inflación baje más despacio? Para que el equilibrio fiscal se consiga más rápido. Pues el equilibrio fiscal, que todo el mundo pensaba, che, qué difícil que va a ser para Milei la motosierra, ¿no? Porque va a tener problemas cada vez que quiera cerrar algo, cada vez que quiera despedir gente, cada vez que tenga... Finalmente encontró un artefacto mucho mejor que la licuadora. Entonces con la licuadora no tiene que hacer nada Milei, se tiene que cruzar de brazos nada más. Y el gasto en jubilaciones cayó ya 30%, el gasto en salario del sector público otro tanto, el gasto sí corta fuertemente las transferencias de provincia, corta fuertemente las transferencias de universidades, esas son decisiones de él. Pero el resto, el más de 2/3 partes del gasto público, que son jubilaciones y salarios, se licúa solo por el paso de la inflación. Entonces le resulta funcionar. ¿Qué opinas del DNU? No había necesidad ni urgencia para muchas de las cosas que tiene el DNU. Algunos casos son medio obvios, ¿no? Que son casi el de manual. No había ninguna necesidad ni ninguna urgencia para permitir el trámite de que las sociedades deportivas se conviertan en sociedades anónimas. Es un ejemplo medio obvio, ¿no? Claramente es raro, eso no debió ser parte del DNU. Sí había necesidad y había urgencia en algunos temas, como por ejemplo ley de alquileres. Ley de alquileres, si vos tratabas de discutir el tema, volver a rediscutir el tema en el Congreso, eso hubiera paralizado el mercado inmobiliario durante un año, o durante los meses que hubiera tardado el Congreso en resolverlo. En cambio, lo que permitió el DNU es que rápidamente creciera más del 50% la oferta de propiedades, y eso es exactamente lo que se necesitaba que pasara en el mercado para que empezaran los alquileres a crecer menos que la inflación. Siguen creciendo, pero menos que la inflación. Y eso a la larga, mientras pase un tiempo donde los alquileres, ya llevamos casi 4 años con los alquileres creciendo por arriba de la inflación y por eso están impagables, lo que va a empezar a pasar es que ahora empiezan a crecer menos que la inflación. Y eso es exactamente lo que se necesitaba. Entonces, digamos, pero estaba el Congreso ya convocado a sesiones extraordinarias, o sea que no estaba el Congreso sin funcionar. Desde el punto de vista jurídico es difícil de justificar el DNU. Sin embargo, yo soy más pragmático, como te dije en esto, ¿no? Y el DNU tiene un montón de reformas que son buenas para la Argentina. Y que a mí me parece que si nosotros ahora discutimos la forma y no el fondo, en esta crisis, en el medio de la crisis profunda que tiene Argentina, no estoy seguro que la economía resista a una discusión de formas tan profunda. Y en todo caso siempre está la justicia, ¿no? Que es la que tiene que hacer en última instancia el control de constitucionalidad. Y de hecho lo ha hecho. La justicia ha frenado, nosotros se lo dijimos al gobierno, era un error presentar por DNU la reforma laboral, porque además había un montón de consenso en que esa reforma podía salir y porque no había ni necesidad ni urgencia, podía salir 2 meses después, no pasaba nada. Y bueno, efectivamente está trabada en la justicia. Entonces, mientras la justicia funcione y haga el control de constitucionalidad, me parece que el DNU está produciendo efectos positivos y está produciendo efectos negativos en algunas áreas donde yo presenté proyectos para derogarla. Por ejemplo, presenté un proyecto para derogar la desregulación de las prepagas. ¿Por qué? Porque en todo el mundo la salud está regulada y porque en todo el mundo los mercados concentrados están regulados para que haya más competencia. Y en Argentina lo que hicimos fue desregular un mercado de salud que está concentrado. Como resultado, tenés las prepagas en un contexto de altísima inflación aumentaron el doble que la inflación. Y generaron la situación de que muchísima gente no las puede pagar y no tiene la alternativa a la competencia. Porque si vos tenés capaz que 30 años y sos joven y estás bien de salud y todo, seguramente podés elegir la prepaga y cambiarte mañana. Pero si vos sos una persona mayor, no tenés esa chance. Digamos. Vas a la prepaga y decís, mira, quiero cambiarme, y la otra prepaga no te toman. Entonces no hay competencia, y si no hay competencia, entonces tiene que haber alguna forma de regulación hasta que esa competencia sea posible, ¿me entendés? Entonces el mejor método me parece que además abre una ruta desde el punto de vista jurídico novedosa, es, no discuto el DNU de fondo,
Y no entro en la 26.122, que es la discusión de si que tengo que aceptarlo por el todo, sí o no, sino que como está vigente, como yo soy soberano dentro del Congreso y puedo derogar una parte de una ley, bueno, puedo derogar una parte de un decreto. Así que propongo derogar los 3 artículos, que eso fue lo que hice en mi proyecto, que desregulan el mercado de las prepagas. Entonces, quedémonos con las cosas que están funcionando, el DLU ya corrió, lo vimos correr 3 meses, bueno, ya vemos que hay cosas que funcionan y ya vemos que hay cosas que no. Las que no, cambiémoslas. ¿Cuáles están funcionando? Bueno, te mencioné recién ley de alquileres, es una de las más evidentes, más notorias, y hay un cambio en el clima de negocios de Argentina a partir de la derogación de muchas normas que eran restrictivas de la libertad de negocios. Entonces, qué sé yo, normas como la ley de góndola, la ley de abastecimiento, normas que por ahí me decía, bueno, pero igual no se aplicaba, no se cumplía, pero eran todas normas que le daban al Estado herramientas para decirle al privado cómo tenía que trabajar. Y la regulación está bien en algunos casos, como te decía más temprano, en el cual hay problemas de información, en el cual no hay libertad para la entrada y la salida de empresas, en el cual hay monopolios naturales. Hay muchos casos en los cuales la literatura científica en economía justifica la regulación, pero en los casos de mercados competitivos no. Decirle a alguien a qué precio tiene que vender una cosa, decirle a alguien ponerle precio pero después pedirle que encima garantice la cantidad, eso es una barbaridad. Entonces es imposible, vos podés fijar en economía el precio o la cantidad, no podés fijar las dos cosas, salvo a garrote. Digamos, yo te puedo decir a vos cuánto te voy a pagar para que trabaje para mí, y vos después, a consecuencia de lo que yo te ofrezco, vas a decirme cuánto estás dispuesta a trabajar, si 0, 1, 2 horas, 3 horas, un año. Lo que yo no puedo decirte es cuánto te voy a pagar y cuánto vas a trabajar para mí. Si yo te digo, mira, te voy a pagar 200.000 pesos por mes y vas a trabajar 14 horas por día. Bueno, la única posibilidad de que yo cumpla con esa norma es a título de fuerza de garrote. Si te tengo que encadenar y hacerte trabajar como un esclavo en las condiciones que estoy estableciendo unilateralmente yo. Eso es lo que hace en la ley de abastecimiento combinada con otras leyes que está derogando el DNU. Entonces me parece que en general abre mucho el juego en términos de... Pero en un trabajo normal te dicen trabajas de 9 a 5 y te pago tanto. No, pero cuando el gobierno, por ejemplo, te fija el salario o determina o pone límites en las paritarias y te dice cuánto tenés que trabajar, en cierto sentido te está obligando a trabajar por una determinada cantidad, o con la ley de abastecimiento, cuando te fija el precio de algo. Y obviamente lo que pasa cuando te fija un precio que está por debajo del precio del mercado es que no hay, se acaba ese producto del mercado. Entonces después te obliga a poner ese producto del mercado. Entonces la ley de abastecimiento está haciéndote las dos cosas, combinada con la fijación de un precio, lo que hace es decirte, mira, tenés que vender la copa esta a 500 pesos. Y vos decís, bueno, perfecto, está bien, si no te entendí, esa es la regulación de precios, no puedo vender copas a 1000, tengo que venderla a 500, déjame que decida libremente si quiero venderlas o no. No puedes elegir libremente. Tenés que venderla a 500 y mañana quiero ver la copa en el supermercado, porque si no veo la copa en el supermercado es desabastecimiento, así que te puedo penalizar por haber desabastecido el mercado, ¿me entendés? Entonces estoy fijando las dos cosas al mismo tiempo, el precio y la cantidad que vos tenés que transar en este lugar. Y eso obviamente no genera muchos problemas para la economía. Parte de esos problemas de la economía se expresan en que entonces las empresas tienen un margen de ganancias mucho más grande que el que tendrían en otro contexto competitivo, porque tienen que cubrirse de cada eventualidad que causa cada una de esas regulaciones. Entonces los argentinos pagamos precios altísimos de un montón de cosas. Así que me parece que el DNU tiene muchas ventajas, tiene muchas cosas en las cuales realmente es positivo y que hay que defender que siga. Y otras cosas que hay que frenarlas, como el caso que te mencioné de las prepagas. Abrir las importaciones, ¿no te parece que puede traer poca producción nacional o un retroceso en la producción nacional? Lo que pasa es que ese argumento es contradictorio con el siguiente. Es decir, vos no podés argumentar que hay muy pocas compañías concentradas en un mercado que están fijando un precio que no es competitivo, y al mismo tiempo argumentar que si vos abrís la competencia, entonces esas empresas van a perder trabajadores o van a perder cuota de mercado. No se pueden argumentar las dos cosas al mismo tiempo, porque si vos argumentás que hay un monopolio, entonces ese monopolio ya está cobrando un precio más alto que el de mercado. Ese monopolio podría trabajar con un precio más bajo sin necesidad de despedir a nadie, podría trabajar con un precio más bajo vendiendo una cantidad más grande dentro del mercado sin necesidad de despedir a nadie. Así que a mí me encanta la competencia, sobre todo cuando es en sectores donde no hay competencia, donde está muy concentrada. Si yo voy a un supermercado en Uruguay, o voy a un supermercado en Chile, o voy a un supermercado en Brasil, y cuento la cantidad de productos que veo en un supermercado, no sé, de fideos,
¿Cuántas marcas de fideo distintas veo? Voy a ver 200 marcas de fideo. Entro a Argentina, voy a ver 4 marcas de fideo de 2 empresas. Entonces, si tengo la posibilidad de abrir la importación para que entren más, la voy a abrir. Me parece bien. Si tuvieras que decir el mayor problema que tiene el país, ¿cuál sería? El mayor problema que tiene hoy es la inflación, sin ningún lugar a dudas. En el corto plazo es la inflación. En el largo plazo es la educación. Si nosotros tenemos un problema de fragmentación social, la Argentina se está partiendo en dos, ya se partió en dos en realidad. Nosotros somos de una época en la cual siempre había pobres en Argentina, pero había sensores de movilidad. O sea, el que hoy era pobre, por ahí mañana no era pobre, y estaba la certeza casi absoluta de que nuestros hijos iban a estar mejor que nosotros, y que nosotros estábamos mejor que nuestros viejos, y nuestros viejos mejor que nuestros abuelos. Esa certidumbre de movilidad social ascendente se rompió en Argentina. En Argentina hay gente que venía antes sí, claro, siempre hubo gente que iba por el carril rápido de la autopista y gente que iba por el carril lento. Desigualdad hubo siempre. Pero ahora estos que iban por el carril lento se cayeron y van por la colectora. Y la colectora es de tierra, tiene agujeros, ya no conecta. Antes vos cada 2-3 kilómetros podías subir, había alguna posibilidad de subir si hacías las cosas bien. Ahora no hay en Argentina. Y se está produciendo en la educación un proceso que está generando una fragmentación social brutal en Argentina. Por ejemplo, hay competencia por matrículas. Entonces hay colegios en la ciudad de Buenos Aires donde vos pagás una cantidad de plata por chico y vos decís, ¿qué hacen adentro de la escuela? ¿Estarán diseñando un cohete para ir a la luna? Deben aprender eso los pibes, porque no hay posibilidad sino de justificar que vos le cobres $1 millón por mes a un chico en una escuela o 2 millones de pesos. Hay escuelas que incluso cobran un poco más. La única razón por la cual cobran eso es para asegurarse de que los que no son de esa misma clase social ingresen a esa escuela. Entonces, ¿qué fenómeno se está empezando a generar cada vez más en Argentina? Que se cristalizaron las clases sociales. Los hijos de los pobres van con pobres, los hijos de los ricos van con ricos a la escuela. Y eso es tremendo, porque eso entonces genera una sociedad partida, polarizada, que va a tener violencia más tarde o más temprano, que no puede crecer, nunca puede haber una sociedad que funcione bien partida en dos. Y la única forma de volver a unir esa sociedad es que nosotros tengamos la capacidad de reconstruir una escuela pública que funcione. Y eso es un desafío muy grande que va a trascender este gobierno. Este gobierno no tiene la voluntad, no tiene el foco puesto ahí, no lo tiene el tema educativo como una de sus prioridades. Y realmente, mira, te pongo un ejemplo muy simple, cierro con esto. El otro día estaba viendo que Elon Musk le pidió a gente de una empresa que trabaja con él, que se llama SpaceX, que diseñaran una escuela para que pudieran ir los hijos de ellos, de los que trabajaban ahí, inclusive el hijo de él, ¿no? Entonces armaron una escuela propia, con inteligencia artificial. Y esa escuela está online, disponible. Y es una escuela que esencialmente lo que hace es tener profesores particulares online. Vos te conectás y tenés profesores particulares de matemática online. Y esos profesores de matemática usan inteligencia artificial para interactuar con la persona, de manera tal que es realmente atrapante hacer un curso con esos profesores, y es como si vos tuvieras un profesor particular sentado en el living de tu casa, todos los días. Eso sale $40, ¿no? En Estados Unidos hoy. Para una familia de clase media es un valor aceptable. Para acá, 40.000 pesos por mes es una cifra que muchísima gente no podría pagar. Entonces, pero sí nosotros podríamos hacer un acuerdo para que esa plataforma estuviera traducida en español y de alguna manera hacer un convenio, tal vez con financiamiento de algún organismo internacional, del BID, que para eso está, del Banco Mundial, para lograr nosotros poder llegar con esos tutores particulares a 2 millones o 3 millones de chicos de los segmentos socioeconómicos más desfavorecidos, para tenerlos muy bien en matemáticas, porque entonces resolvemos dos problemas. El primero es el de la inclusión y el de la movilidad social, pero el segundo es el problema que hablábamos al principio fuera de micrófono. En Argentina la mayor parte de la gente sigue carreras sociales, muy poca gente sigue carreras técnicas. Las carreras técnicas obviamente son las mejores pagas y son las que permiten desarrollo económico de los países. Nosotros necesitamos incrementar mucho la matrícula en ingenierías, la matrícula en carreras de programación, la matrícula en carreras técnicas, en escuelas técnicas en el secundario, etc. Pero para eso necesitamos matemáticas. Los chicos huyen de ese tipo de carreras porque se saben débiles en matemáticas. Esta razón por la cual me fue tan bien con el libro de economía para abogados que no tenía matemática, ¿no? Pues, vos hablas con un abogado y te dicen, mientras no me ponga ninguna fórmula, ningún número, voy bien. Y ahí está la clave. Si nosotros conseguimos esto, matamos los dos pájaros de un tiro. Porque vamos a tener una sociedad más integrada y además mucho más productiva. Con mucho más jóvenes siguiendo carreras técnicas, con mucha más posibilidad de crecimiento de la Argentina en conjunto. Entonces,
entre otras cosas, pero también tenés que rediscutir la formación docente, hay muchos problemas de formación docente, tenés más de 1000 institutos de formación docente en Argentina que nadie controla, nadie sabe qué aprenden los jóvenes que están preparándose para ser maestros en esos institutos. Fíjate que Sarmiento trajo 64, 65 maestras de Estados Unidos, las puso cada una en una escuela normal y cada una de esas escuelas normales formaba a los docentes que iban a después darle clase a los chicos. O sea, empezó así. Empezó primero en la formación docente, el proceso de alfabetización de Sarmiento. Y nosotros lo tenemos completamente destruido. Y le pagamos lo mismo a un docente si va a dar clases a una escuela donde los chicos son mis hijos, que no tienen problema para aprender porque empezaron la escuela sabiendo leer y escribir y sabiendo operaciones básicas, que le paga lo mismo que a un docente que va a una escuela del conurbano donde los chicos tienen problemas para aprender porque además tienen problemas sociales. Y nosotros podríamos hacer perfectamente un ítem aula desfavorable y pagarle mejor evaluar a los docentes y pagarle mejor a aquellos docentes que son buenos y están dispuestos a ir a las escuelas donde los chicos tienen más problemas para aprender. Entonces eso sería novedoso también desde el punto de vista de cómo ponemos los incentivos del Estado. Pero hay que medir también, hay que medir resultados. Y Argentina tiene aversión a las mediciones, acá nos miden, es como esa persona, Argentina como esa persona que no quiere ir al médico a hacerse los análisis porque tiene miedo que le salga algo. Mirá, no te vas a enfermar con el análisis, lo único que va a mostrar el análisis es que ya tenés un quilombo que tenés que resolver. Pero hay un montón de gente que es aversa a ir a hacerse el análisis porque tiene miedo que le salte algo. Mirá, cuando más temprano te salte mejor, vas a poder tener opciones, vas a poder decidir, sin número es muy difícil decidir, pero al argentino le encanta decidir a ciegas. Sin número, tiene aversión por los números. Nosotros tenemos que recuperar una cultura para el sector público de toma de decisiones en todos los aspectos, en educación como te estoy comentando, pero en los otros aspectos también, de tomar decisiones en base a los números. Por eso te provocaba a propósito más temprano en las discusiones de género, a ver si teníamos números reales. Algunos los conozco, son conocidos por supuesto, pero efectos reales que producen algunas de las políticas, como por ejemplo las de cupo, ¿no? Eso hay que estudiarlo. Porque por ahí sí, por ahí produce un efecto real concreto y nos conviene reforzarlo, por ahí no. Y nos conviene por el otro lado, ¿entendés? ¿Sos amante del póker? Me encanta el póker. El póker es una metáfora de la vida hermosa, porque requiere habilidad, pero además también tiene una cuota de azar. Y hay que tomar decisiones permanentemente en incertidumbre. La mayoría de las decisiones importantes de tu vida son en incertidumbre. Cuando elegiste la carrera que ibas a estudiar, no tenías la menor idea de cómo te iba a ir. Ni siquiera te imaginabas que ibas a estar sentada acá, no lo podés saber. Tenés que tomar decisiones. Cuando elegís convivir con una pareja, hay una incertidumbre total. Cuando hacemos un estudio de mercado nosotros, le pedimos al estudio de mercado que tenga una muestra amplia. Si vos haces un estudio de mercado para lanzar un producto, el estudio de mercado tiene que haber hecho, por ejemplo, un estudio de mercado sobre 1000 casos o 1200 casos, ¿no? Ahora, las decisiones más importantes de tu vida las tomás con un caso, 2 casos, 3 casos. Vos te casaste, ¿con cuánto conviviste antes de casarte? ¿Con 2, con 3, con 4, con 1? No conviviste con 500. O sea, lo más probable es que caigas dentro del margen de error tu decisión. Tiene una cuota de margen de error grande. Pero vos después vas a ser lo suficientemente fría para reconocer que fue margen de error, que salieron las cosas mal como podrían haber salido bien, o te vas a echar la culpa a vos, o le vas a echar la culpa a él. ¿Me explico? Entonces uno toma decisiones incorrectas. El póker te enseña mucho eso. Te enseña que vos podés haber hecho todo bien y la carta no te sale. Y el otro que juega con vos puede haber tomado la peor decisión de su vida y tiene un golpe de suerte y le sale justo la única carta que lo podía salvar. Tenía una chance de 2% de salvarse y le salió la carta esa. Y vos tomaste bien la decisión, pero perdiste. Y el otro tomó mal la decisión, pero ganó, y la vida está llena de eso. Hay gente que toma malas decisiones y le va bien, y gente que toma buenas decisiones y le va mal. Por supuesto, eso no se puede sostener en promedio, a lo largo del tiempo. Nadie puede siempre ganar plata en el póker tomando malas decisiones. A la larga el póker es justo en ese sentido. O sea, a la larga el póker premia, pero para que premie el póker eso, vos tenés que tener la cabeza lo suficientemente fría para bancarte las rachas malas. El famoso caso de Gaudio, ¿no? El tenista que decía qué mal la estoy pasando. Gaudio era técnicamente superior a cualquier tenista del mundo. Era extraordinario, pero le costaba procesar la mala racha. Cuando le tocaba la mala racha, el tipo se abatataba, le costaba la mala racha, se enojaba, salía de su casilla, y cuando salís de tu casilla y te enojas, empezás a tomar malas decisiones. Esto te pasa en tu familia, te pasa en tu trabajo, te pasa en todas las actividades. Entonces, el póker es una muy buena escuela para eso. Gracias, Martín. Muchas gracias. Un placer.